Hola a todos, soy Iris y como ayer ha sido el Día Mundial de la Diabetes, hemos querido ocupar el espacio de bienestar de esta semana en hablar un poco de esta enfermedad. Para ello tenemos con nosotros a Pedro Pérez. Hola Pedro, él es médico especialista en medicina deportiva y es asesor de Marisma también. Él nos va a hablar un poquito de qué actividades podemos realizar siendo diabético y nos va a hablar principalmente un poco de la enfermedad. ¿Qué es la diabetes? Bien, la diabetes es una enfermedad metabólica que afecta a una hormona que es la insulina. La insulina es una hormona que segrega el páncreas y que es la encargada de introducir la glucosa del torrente sanguíneo dentro de las células para que éstas puedan llevar a cabo sus funciones de producción de energía y de funcionamiento fisiológico. Hay dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, que es la insulinodependiente, que es la denominada también diabetes juvenil, que se da en gente habitualmente joven, por debajo de los 35 años. Y aquí el mecanismo fundamental de esta diabetes es precisamente que el páncreas no genera suficiente insulina, con lo cual esta se acumula en sangre. Algo parecido ocurre en la diabetes mellitus tipo 2, que es la no insulinodependiente, que se da habitualmente en edades superiores, en torno a los 40 años o por encima, y que se caracteriza porque los niveles de insulina pueden estar normales, pero la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina es muy elevada, con lo cual acaba apareciendo lo mismo, niveles de glucosa muy elevados en sangre que acaban dañando progresivamente los vasos sanguíneos. Este daño de los vasos sanguíneos se va a traducir en acelerar una serie de mecanismos como la aterosclerosis, que va a ser favorecedora de las complicaciones cardiovasculares, infartos de miocardio, los accidentes también a nivel cerebrovascular, como son los isquémicos, incluso trombóticos. Junto con eso, pues va a haber también otro tipo de complicaciones que van a ir apareciendo a largo plazo en una diabetes que no se compensa adecuadamente. Es patología ocular, una pérdida también progresiva de la visión por alteración de la retina, la retinopatía diabética, la propia afectación del riñón, que su actividad filtradora del organismo pues puede acabar generando una insuficiencia y acabando en una diálisis, y otro tipo de niveles, como es el sistema nervioso, el vegetativo autónomo, que también regula el diámetro y el calibre de los vasos, con lo cual va a favorecer pues, que pequeñas úlceras o heridas tarden mucho en cicatrizar y con esos fenómenos isquémicos puedan degenerar incluso en amputaciones, lo que es conocido como el pie diabético. Y más complicaciones, pero bueno, esas serían las fundamentales. ¿Qué grupos de población suelen padecer esta enfermedad? Bien, el factor más determinante para padecer una diabetes, desde luego, y muy importante, son los familiares en primer grado hayan tenido diabetes, es un factor hereditario. Sin embargo, también el índice de masa corporal, es decir, el sobrepeso y la obesidad, en cuanto al índice de masa corporal supera los 25 puntos, y estamos hablando de una obesidad de grado 1, si a este sobrepeso, a esta obesidad, mejor dicho, se le suman factores como el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, la hipertensión, el aumento de niveles de grasas como el colesterol o las dislipemias, o en el caso de mujeres pues, que hayan tenido diabetes gestacional con bebés de mucho peso, superior a los 4 kilos, bueno, pues una serie de factores que van a favorecer, si no tanto el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, sí la de tipo 2, que es el aumento de la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina. ¿Cómo podemos saber nosotros o detectar si padecemos esta enfermedad? Bien, en muchas ocasiones el diagnóstico es casual. Una simple analítica que determina una glucemia en ayunas superior a 200, pues ya enciende un poco las bombillas de alarma, y generalmente ese es el dato fundamental, unos niveles de glucosa exageradamente elevados en sangre. Generalmente hay que completar con estudios test de sobrecarga, también de glucosa, pues para confirmar que esos valores tienen cierta fiabilidad. Ese puede ser uno de los mecanismos. Cuando aparecen síntomas, lo más característico es que aparezca un conjunto sintomático caracterizado por la poliuria, es decir, la necesidad de orinar con mucha frecuencia, no con dificultad, que sería otro problema, pero sí con mucha frecuencia, el aumento del apetito, que es lo que es la polifagia, y el aumento de la sed, la polidipsia. El aumento del apetito, de la sed y el orinar con mucha frecuencia son tres síntomas que, si aparecen conjuntamente, pues hacen necesario pues, el estudiar y valorar los niveles de glucosa de esa persona. ¿Podemos realizar ejercicio si tenemos diabetes? No solamente debemos, sino que el ejercicio físico dentro de diabetes es un pilar fundamental de tratamiento. Junto con la insulina y la medicación de los antidiabéticos orales y las recomendaciones dietéticas, el ejercicio físico tiene un papel también primordial. En la diabetes tipo 1 no se recomienda el ejercicio con el objetivo de regular los niveles de glucemia, quizás más en el tipo 2, pero generalmente, al margen de que el ejercicio físico es beneficioso para normalizar los niveles de glucosa en sangre, quizás el principal efecto concreto en la diabetes es la reducción del sobrepeso.
sea que si es beneficioso practicar cualquier tipo de actividad física para cualquier persona, si padeces esta enfermedad, mucho más. Sí, la reducción de peso va a favorecer, sobre todo en los diabéticos tipo 2, incluso la aparición de la diabetes y fundamentalmente todos los aspectos beneficiosos del ejercicio físico en todas las esferas corporales, tanto a nivel cardiovascular fundamentalmente como a nivel de aparato locomotor. Lo que va a favorecer es que las complicaciones de una diabetes descompensada o tardíamente diagnosticada vayan a aparecer en menor grado y por supuesto mucho más alejadas en el tiempo, con lo cual la calidad de vida del paciente diabético, de cualquier persona que haga ejercicio, pues va a ser superior. ¿Qué precauciones tenemos que tener a la hora de practicar ejercicio físico si padecemos diabetes? La principal precaución es que se pueda realizar ejercicio físico. El requisito fundamental es que la diabetes esté controlada, esté adecuadamente controlada, es decir, los niveles de glucemia están habitualmente en los parámetros fisiológicos y con eso sería, en principio, más que suficiente. Habría que tener en cuenta especialmente las personas que ya tienen una diabetes de larga evolución, porque cuando la diabetes o está descompensada o tiene las complicaciones, como hemos comentado antes, pues a nivel del sistema nervioso periférico, neurológicas, o bien renales como la nefropatía, o bien oculares, están muy avanzadas, pudieran llegar a contraindicar el ejercicio. Quizás el paciente diabético sería uno de los más candidatos más idóneos para someterse a un reconocimiento médico y a un inicio de una actividad deportiva bien asesorado, sobre todo al principio. Bien, a la hora de hacer ejercicio, un paciente diabético debe controlar la glucemia, tanto antes como durante como después de hacer el ejercicio. Sobre todo para evitar la principal complicación que puede surgir cuando un diabético hace ejercicio, que son las crisis de hipoglucemia, pero luego si acaso podemos ampliar algo sobre el tema. Junto con el control de la glucemia, para adecuar las cargas e intensidad de ese ejercicio físico al nivel de cada sujeto, hay que tener mucho cuidado también con la hidratación, estar bien hidratados, lo mismo, hidratándose antes, durante y después del ejercicio. En los diabéticos se recomienda que entre 1 hora y 3 horas antes de iniciar el ejercicio físico aumenten o hagan una pequeña ingesta de hidratos de carbono para prevenir precisamente la aparición de hipoglucemia durante el ejercicio. Además de eso, conviene que el momento que vayan a elegir para hacer ejercicio físico no coincida con un pico de acción de la insulina que se hayan administrado. En este sentido, en los diabéticos tipo 1 se recomienda genéricamente pues, que se haga por la mañana, justo un tiempo antes de la aplicación de la dosis de la comida. En los diabéticos tipo 2 tiene menos importancia, pero son recomendaciones que conviene tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta es que aquellos diabéticos insulinodependientes deben evitar realizar las funciones en aquellas áreas musculares que van a ser las subsidiarias del ejercicio físico a realizar. Es decir, no se deben inyectar en extremidades inferiores cuando lo que se va a dedicar es a hacer bicicleta o a correr. ¿Qué tipo de actividad física podemos realizar? Bien, la actividad física recomendable en un paciente diabético no es diferente a la recomendable pues, cuando buscamos objetivos de salud. Quizás, junto con las recomendaciones que hemos dado antes, un poco más específicas para el paciente diabético, en ese sentido no suelen recomendarse actividades con riesgo traumático, por el problema que hemos dicho, de cicatrización, de úlceras. Es importante utilizar un calzado cómodo, pues sobre todo en aquellos casos más evolucionados, en los que puede haber complicaciones vasculares a nivel distal de las extremidades, sobre todo de los pies, me refiero. Y hay que tener en cuenta también el no realizar ejercicios, hemos dicho, de riesgo traumático en solitario, por el riesgo de que pueda aparecer una complicación como es la hipoglucemia y el encuentro al paciente pues, puede tener pues, una pérdida de conocimiento, con el riesgo añadido pues, en actividades no solamente solitarias, sino ya no digamos pues, actividades como el buceo, la escalada, etc. ¿Con qué frecuencia y qué tipo de intensidad de ejercicio? Bien, como decíamos antes, el ejercicio aeróbico, las intensidades y frecuencias recomendadas de forma universal por la Asociación Americana de Medicina del Deporte, viene a recordarnos pues, que conviene hacer ejercicios de una duración no inferior a 20 minutos y como mínimo días alternos en una semana. La realidad, y cada vez hay más estudios que justifican y confirman que cuanto más actividad física, mejor. Entonces, lo más recomendable, en la medida de lo posible, sería hacer ejercicio, si no todos los días, al menos 5 días por la semana y sobrepasar siempre los 20 minutos. No hace mucho tiempo también se han llevado algunos estudios que han documentado que sesiones cortas, incluso de 10 minutos en el mismo día, tienen un efecto sumatorio. En la medida que sean igual o superiores a 10 minutos, puede ser lo mismo hacer media hora de ejercicio o 1 hora en dosis, por decirlo, de 10 minutos en 10 minutos, lo cual puede favorecer en algunos pacientes, en algunas circunstancias personales, el completar la intensidad, la frecuencia en este caso suficiente. Es decir, cuanto más mejor, intentar
intentar 5 días a la semana, si son 4, pues mejor que 3, y 3 mejor que 2, mínimo 3. Y por lo menos intentar alcanzar, pues si no media hora o una hora, pues por lo menos media hora de ejercicio. Bien, la intensidad del ejercicio, para que tenga efectos beneficiosos a nivel de la salud, se marca y se puede medir con un porcentaje de la frecuencia teórica cardíaca máxima de cada paciente, de cada sujeto. Aquí en estos casos, habitualmente, lo más recomendable es ponerse en manos de personal experimentado, tanto en el médico como de preparadores físicos, que pueden orientar sobre todo al paciente diabético, que es sedentario, que no está familiarizado con hacer ejercicio físico y se va a iniciar en esa práctica, que disponga de un apoyo y un asesoramiento suficiente para poder adecuar la dosis de ejercicio a sus modificaciones fisiológicas a nivel de su glucosa, para ajustar los tratamientos o posibles desajustes. Bien, cuando no disponemos de esas fórmulas para calcular la intensidad de la frecuencia cardíaca máxima, que no debe sobrepasar nunca el 80%, habitualmente entre un 70 y un 80%, que son los niveles recomendados y publicados a nivel de las sociedades científicas, nos podemos guiar por una escala de percepción subjetiva del esfuerzo, una escala de Borges se llama, y que viene a traducirse de una forma más andar por casa, pues que nunca nos falte el aire, es decir, que la actividad física que realicemos nunca suponga una dificultad respiratoria, porque eso significaría que ya no estamos haciendo un ejercicio aeróbico, sino estamos en un rango por encima anaeróbico, que si bien no es perjudicial, no nos beneficia para los objetivos que pretendemos alcanzar en esta fase. Dentro de la práctica de ejercicio aeróbico, ¿qué tipos de ejercicio podemos practicar? Bien, antes hemos comentado un poco quizás lo que era más sencillo decir lo que no se debe de hacer, ¿no? En ese sentido, el caminar, el correr, siempre y cuando no haya otros problemas de aparato locomotor que lo dificulten, otras patologías, la bicicleta, es decir, buscar siempre actividades que no requieran un efecto traumático importante, la piscina, la natación, el ejercicio en el agua, con la única precaución de que no deben hacer ese ejercicio en solitario, porque ya hemos comentado antes del riesgo de las hipoglucemias con el ejercicio, sobre todo al principio. Una vez que ya el paciente ha adquirido cierto nivel de actividad física regulada y sabe cómo responde su organismo a esas cargas de ejercicio, pues no habrá ningún otro problema. Sí hay que tener en cuenta que cuando el ejercicio es muy fuerte o es moderado, nos movemos ya en intensidades muy fuertes, sí que va a haber modificaciones de la dosis de insulina en el caso de los diabéticos insulinodependientes. Estamos hablando todo el tiempo de ejercicio aeróbico. ¿Podemos hacer también algo de musculación, flexibilidad? Bien, por supuesto, cualquier problema de acondicionamiento físico exige un trabajo muscular y, por supuesto, de flexibilidad. Y en los pacientes diabéticos, todavía con más ahínco, habría que insistir en la importancia del calentamiento y del enfriamiento, que es donde pues, estos ejercicios de flexibilidad y de estiramiento podemos incluirlos, y, por supuesto, también de incluir dentro de esa programación de ejercicio aeróbico algunas sesiones, por lo menos lo ideal sería también un par de sesiones de terapia de tratamiento de tonificación muscular, general, bien orientada pues, en función de las necesidades de cada paciente. Si necesitáis más información, en Marisma Wellness Center disponemos de unas fichas, actividad física en la diabetes, que podéis venir y recoger en recepción, donde os explican un poquito todo lo que nos ha comentado Pedro sobre indicaciones, contraindicaciones, frecuencias cardíacas a la hora de realizar ejercicio y demás. Y por esta semana es todo. Nos vemos la semana que viene en el espacio de bienestar del jueves. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, sabéis que podéis escribir un correo a cantabriaporlamanana@gmail.com. Y nada, pues muchas gracias Pedro por haber estado aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!